So there came a sound from heaven. Buenos días, buenos días, buenos días, damas y caballeros. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy, Joseph Larson. Y mañana será nuestro Bibliatón, ¿correcto? Correcto. Y estaremos solicitando su ayuda para Brasil, a 17,026, Bolivia, 12,500, Colombia. Estos tres están en Sudamérica, 10,850, y también a África, Uganda, 25,000. Gracias al Señor por ello en gran manera. ¿Y alguien va a salir a predicar? No por ahora. ¿Qué tal ustedes? Sí, de hecho, bueno, sé que hoy es el primer día de febrero, así que continuamos. Estamos a una semana de las campañas, el 9 y 10 de febrero, jueves y viernes. Spirit of Life Church, estaré con ellos, con el pastor Jeff y Elizabeth Williams, Gastonia, Carolina del Norte. Si están en alguna área cerca de esa iglesia, vengan y acompáñenos si es posible. Ahora, también voy a estar la próxima semana acompañando a Emmanuel Pentecostal Church en Deer Lake, Newfoundland, Canadá. 4 servicios, viernes y sábado a las 7:30 p.m., domingo a las 11 a.m. y 6 p.m. El pastor Jeffrey White, y estaremos, esperando estar con ellos allá. Dave. No hasta ciertos Muy días. bien. John. No por ahora. No por ahora. Bien, muy bien, muy bien. Pero qué bueno tenerles a ustedes con nosotros, en gran manera. Estemos orando por mañana, que es muy, muy importante. Y yo creo que eso usted lo sabe y lo puede entender. El poder poner estas Biblias en las manos de creyentes en todo el mundo. A eso nos ha llamado Dios y eso estamos haciendo por la gracia de Dios. Yo quiero que nosotros leamos algo hoy que no hemos considerado leer. Es un poco distinto al libro de Romanos actualmente. En el libro de Números, capítulo 12, Dave, por favor, versículo 1. Y Miriam, La hermana de Moisés. Aarón habló contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él había tomado mujer etíope. Algunos afirman que este era Séfora, otros dicen que no, sino que Séfora había muerto y Moisés había tomado a esta mujer como su esposa, o Séfora no había muerto y Moisés había tomado una segunda esposa. Lo posible, lo último es dudoso. De todas maneras, esta era una mujer de piel oscura, envidiada por Miriam, que merecía que no debería de tener ese lugar y posición. Además, Miriam, siendo mencionada inicialmente, muestra que ella era la líder de esta queja. Como debemos ver más adelante, el Señor no le agradó mucho la acusación de estos dos. Es obvio que Satanás estaba intentando usar esto para disminuir a Moisés delante del pueblo, y quisieron hacerlo a través de los familiares más cercanos de Moisés. Adelante. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó el Señor. Miriam y Aarón afirman aquí que el Señor les había dicho que hicieran lo que estaban haciendo. Es suficiente malo hacerlo mal, pero aun cuando nosotros culpamos a Dios o llamamos a Dios a nuestro mal, intentando haciéndolo a Él el autor de tal. Dios oyó eso entonces y Él oye lo mismo ahora. El resultado final será lo mismo ahora como en aquel momento, un castigo severo para la persona culpable o las partes culpables. Vamos a leer el versículo 10 también, por favor, Dave. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí Miriam estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Esto dice claramente que Miriam era la cabeza de esta rebelión, aunque Aarón pecó por apoyarla.
Él no fue el instigador. El texto hebreo señala al hecho de que la lepra que el Señor le puso a Miriam estaba en la etapa peor y la etapa final. La palabra miró significa que el sumo sacerdote la contempló con asombro. Me parece que en un sentido han pasado tal vez 20 o 25 años ya. El Señor ha ampliado el gran mensaje de la cruz a donde ahora tenemos un mayor entendimiento del mismo, ¿no? Y le damos gracias a Dios por eso en gran manera. Y estamos haciendo lo que podemos para llevarlo a todo el mundo. Y por la gracia de Dios, pues eso es lo que estamos haciendo. Agradezco que estos hermanos aquí, ellos conocen este mensaje tanto como yo lo conozco. A veces creo que lo conocen este mensaje tanto como yo lo conozco. A veces creo que lo conocen mejor. Y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Porque creo que es el mensaje de la hora. Creo que el Espíritu Santo está usando esto, y realmente es lo que es, ¿no? Decirle a la gente cómo vivir para Dios, decirle a los creyentes cómo vivir para Dios a través del mensaje de la cruz y cómo obra el Espíritu Santo. Hemos tenido algunas quejas, principalmente que no estamos haciéndolo como debemos. Algunos dirían que no entienden el mensaje, bueno, predican la cruz, pero no lo predican en lo absoluto, totalmente. Estamos haciendo lo mejor que podemos para ayudarles a aprender el mensaje y yo creo que Dios nos está ayudando a hacer esto. Am, yo quiero hacer una pregunta de aquellos. ¿Usted piensa que está calificado? O bueno, antes de terminar esto, ¿usted piensa que Miriam estaba calificada para decirle a Moisés cómo dirigir la obra de Dios? ¿Piensa ustedes que ella estaba calificada? Bueno, está el concepto de calificada, no, llamada, no. Moisés fue el que Dios había llamado para ser el mediador de este antiguo pacto, lo hizo claro a través de la escritura. Lo que el Señor le habló a él fue lo que él le debía decir al pueblo. Así que ella estaba en rebelión por hacer eso. El Señor le puso lepra en su vida, Precisamente, una sentencia de muerte. ella estaba usurpando la delegación de autoridad de Dios, tratando de convertirse en la autoridad en el lugar de Dios por encima de Moisés al quejarse de tal manera. Haría la pregunta, ¿piensa usted, quien quiera que usted sea, está calificado o calificada para corregir al hombre de Dios? Depende si la persona está promoviendo falsa doctrina o enseñando algo malo. Hay una manera de acercarse a eso y de dirigirse para traer corrección o una sugerencia de corrección. Creo que puede hacerse correctamente, hacerlo públicamente. Tenemos que tener cuidado de cómo hacerlo. Pero si algo se dice o se hace públicamente, creo que eso abre la oportunidad para que sea corregido públicamente también. Pero en cuanto a una persona y su liderazgo en una iglesia, en una situación, la Biblia dice que debemos someternos unos a otros. Y eso significa que reconocemos el llamado de Dios en cada persona, en cada vida. Yo me someto a todos ustedes y más en particular a usted, hermano Swagger. Dios lo ha llamado a usted, este ministerio me ha llamado a mí junto a usted como al resto de los hermanos. Así que dependemos de usted como el líder y el guía en cuanto a lo que Dios lo ha comisionado a hacer y lo apoyamos y lo respaldamos. Afortunadamente yo no he visto algo que usted haya enseñado mal o doctrina errónea y no hemos tenido esa confrontación confrontación y usted ha sido muy generoso con nosotros pidiéndonos nuestra opinión y también muestra el respeto por el llamado que Dios ha tenido en nosotros y ese es el sometimiento mutuo que uno tiene en el ministerio. Pero en cuanto a el resto de la iglesia, muchas veces puntos de vistas, parcialidades, preferencias, aún eh, objeciones con el concepto. Pero mire, yo no creo que era Séfora o Séfora
porque era madianita. Ham tuvo hijos, Misram también, representando a los dos Egiptos. Cush sería esa área de Arabia, o esa área de Arabia, perdón, y no sé, podría haber sido su color de piel que le causó ofensas a Miriam, o será la autoridad que ella quería y estaba utilizando eso como excusa para decir, no, 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 espera un momento, detengamos esta situación. Yo creo que ella tenía celos, pero lo que ella hizo, o el por qué lo cometió un grave error, terriblemente ese error. Cuando la lepra vino sobre esta señora, aparte de Dios, realmente fue una sentencia de muerte. Obviamente el Señor la perdonó y gracias a Dios por eso. Pero él no le agradó esa crítica, que criticase a su hermano. Y era No, su hermano, Moisés era su hermano. Y no le agradó eso en lo absoluto. Y yo no creo que el Señor hoy le agrada tampoco. No creo que haya una diferencia entre ahora y aquel tiempo de que se cuestione su revelación que se está llevando al mundo, ¿no? hermano Swagger, todo creyente tiene la responsabilidad, independientemente de su llamado, de evaluar y de ver las cosas que están alrededor para escuchar qué es lo que se proclama, declara y predica para tomar una decisión en cuanto a si eso es algo que ellos deben obedecer, atender o no. Cada persona, cada creyente Así está es. equipado desde la salvación con la presencia del Espíritu Santo, que es el que debe guiar a toda la verdad. Así que sí es nuestra responsabilidad no solamente aceptar el liderazgo. A un Pablo diría, yo os ruego, él no obligaba a nadie a un sistema de creencias. Él lo ofrecía y decía, esto es lo que Dios me ha dicho a mí y es lo que Dios me ha dicho. Y la gente debía evaluar, y una evaluación incorrecta es bastante dañina al creyente. Si nosotros vemos algo y mal entendemos o lo evaluamos o tal vez entramos a algo que no es nada de nuestro asunto, todo eso es o puede suceder, pero todo creyente, siento yo, que es llamado a evaluar lo que escuchan, lo que ven, lo que predican. Y debemos. La, la Biblia dice que nosotros los espirituales tenemos que juzgar todas las cosas, es decir, discernirlas. Sí, entonces hay una evaluación. Ahora, lo que nosotros hacemos con nuestra evaluación es otro tema. Cómo lidiamos con lo que sentimos que es correcto y bueno, es otro tema. Y, pero todo creyente tiene la responsabilidad de ver, y yo sé que Cada mensaje que predico, y siempre ha sido de esa manera, y creo que es lo mismo con cada uno de ustedes también. Busco el rostro del Señor incesablemente para claro, que yo pueda tener su dirección y predique lo que Él quiera que yo predique. Y cuando la gente dice que no es de Dios, eso son palabras fuertes. lo es. Y Dios habla al individuo, al ministro individualmente, y hemos hablado de esto de alguna forma, pero cuando a mí me piden salir a predicar, y he predicado 21 años, 22 años, recuerdo que llegó el día en el que usted me dijo, Loren, van a llegar tantas peticiones para salir que no vas a poder responderlas. Y en este momento estoy en una temporada en la que sentí que Dios quería que yo me quedara aquí sentado, quieto, así que lo voy a hacer. No voy a salir, pero eso volverá a cambiar de acuerdo a cómo el Señor levante esa, esta temporada. Pero al salir a ministrar, yo busco a Dios. Yo no tengo un libro de sermones de los cuales yo Así es. extraigo y digo, voy a hacer esto, esto y aquello. No, yo quiero ser dirigido por el Espíritu en cuanto a la necesidad de la iglesia, la necesidad que existe. Entonces yo escojo por la Escritura esas cosas que deben de hablarse. Toda Escritura es dada por inspiración de Dios y es provechosa para exhortación, doctrina, etcétera, etcétera. Entonces el ministro de Dios tiene que escoger y ser sensible y buscar a Dios. Mire, jamás voy a olvidar. Cuando yo recién lo vi a usted por televisión, usted dijo, oh, ustedes los predicadores tienen que arrodillarse ante Dios y llamar y permitir que esas lágrimas caigan sobre sus mejillas hasta que Dios les dé un mensaje. Y ha sido así para mí desde entonces y aún hasta el día de hoy. Entonces lo que Dios le da a una persona, ah, es personal, es
distintivamente importantísimo. Y muy Muy importante. importante. Y yo estaría mal en mi llamado si no evaluara las escrituras en su totalidad y predicara de acuerdo a cómo Dios me ha dirigido y de acuerdo a cómo Dios lo ha diseñado. Pero lo que usted mencionó es la idea de que SBN o el Centro Familiar de Adoración o este ministerio ya no están predicando la cruz. Eso es lo que usted está tratando. Eso es lo que nos ha llegado, ¿verdad? Sí y no. Es algo tan absurdo realmente. Bueno, entonces tratemos eso primero, porque, mire, un par de Mm. cosas se tienen que decir. Yo no soy parte de Francis y Amigos, usualmente estoy en la escuela y yo no soy parte de los otros programas, pero en nuestro programa matutino aquí estudiamos el libro de Gálatas. En nuestra grabación en la tarde del estudio en la palabra estamos estudiando el libro de Romanos. Los miércoles en la iglesia estamos estudiando versículo tras versículo el libro de Hebreos. Si yo fuese a Hebreos. escoger 3 libros de la Biblia que debemos enfocarnos en cuanto a lo del mensaje de la cruz, y eso es todo lo que pudiera tener, serían Romanos, serían Gálatas, la batalla entre la ley y la gracia, y también sería Hebreos, el entendimiento del nuevo pacto y la necesidad de pasar del antiguo contrato al nuevo contrato, porque en esos 3 libros, allí está la explicación de la cruz, la batalla entre la ley y la cruz o la gracia y el entendimiento de cómo es que debemos dejar atrás el antiguo pacto y entrar al nuevo. Todo esto se enfoca en el mensaje de la cruz, así que esto significa que por SBN, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas al día, usted va a tener algún aspecto del mensaje de la cruz enseñándose, predicándose, proclamándose de una manera muy sucinta. Ahora, a veces no lo hacemos muy bien, otras veces tal vez somos un poco lentos para pasar por el texto, pero ese ha sido nuestro modo de operación desde que Sí. comenzamos. Así que una vez Ujú. más, si toman ustedes en cuenta el número de horas que se dedican a la programación, creo que ustedes estarían bastante confrontados con la verdad de que sí predicamos el mensaje de la cruz. Bueno, ¿quién es esa persona que piensa que está calificada para tomar esa Bueno, decisión? yo creo, y lo vuelvo a decir, hermano Swagger, cada cristiano es responsable de evaluar lo que están escuchando y diciendo. Pero debe de asegurarse que sabe lo que Es está ahí a diciendo. donde queremos llegar. Más le vale a la persona. Es muy difícil que una persona juzgue el ministerio de otra persona basándose en lo que uno piensa porque el prejuicio personal siempre entra. Hay una falta de información. Ellos no saben. Algunas de las cosas que suceden detrás de las escenas no entienden las situaciones. Pero, miren, en cuanto a predicar el mensaje de la cruz, que ha sido mi fuerte desde hace 25 años, 30 años ya, hemos enseñado, proclamado y predicado en el Instituto Bíblico y en la iglesia. Pero no usa la palabra cruz en cada Y no se palabra trata que de eso, dices no o se trata detrás de de cada eso, una. porque todo en los evangelios nos dirigen al plan de redención de Así Dios. es. Entonces, solo el término no es lo que yo estoy promoviendo. Miren, tomemos, y hermanos, por favor, también opinen, no me dejen aquí solo yo nada más. Todo en las escrituras finalmente nos dirigen al plan de redención de Dios, pero no todo mensaje que un predicador predique enfatizará la obra de redención. Y Pablo, que escribió, dice que no me propuse a no predicar nada más que Cristo y el crucificado, escribió grandes disertaciones sobre diferentes temas como los dones. Todas esas profecías. Sí, bueno, Pablo habló de los dones del Espíritu. Segunda de Corintios 8 y 9, la disertación más grande sobre la dádiva y la ofrenda que puede llegar a darse y presentarse, y diferentes cosas. Si nos fijamos solamente en Pablo, tenemos que balancear el pasaje de la Escritura una vez más. Ahora, toda la Escritura es dada, es de un Así don, un es. regalo inspirada por Dios, y toda Escritura es provechosa, de provecho para que el hombre, la mujer, el pueblo de Dios Sí, sí. puede ser instruido para toda buena obra. Pablo le diría a los efesios, yo no he fallado, y estoy parafraseando, en declarar la totalidad del consejo y el concilio de la palabra de Dios.
todo nos dirige toda la Biblia nos habla del plan de redención de Dios, Así pero hay es. momentos en el que los ministerios tienen que equipar al pueblo de Dios, enseñando y predicando sobre los diferentes aspectos de el cristianismo. Tenemos que escuchar, como ya les dije, sobre la dádiva, tenemos que escuchar sobre la oración, tenemos que escuchar sobre testificar y tenemos que escuchar sobre todos los diferentes aspectos, Profecía. todas las palabras proféticas, eventos de los tiempos finales, todos estos son aspectos vitales de la palabra de Dios. Así que no todo mensaje que el predicador va a enseñar va a enfocarse totalmente en la santificación, porque yo no predico un mensaje de salvación cada vez no significa que yo no creo en evangelización. Así que Así es. tenemos que tener mucho cuidado cuando comenzamos a evaluar las elecciones de otras personas y los ministerios de otras personas, especialmente cuando Dios no nos ha llamado a ese ministerio. Es fácil señalar con el dedo y encontrar culpa y tenemos que tener mucho cuidado porque de la manera como usted juzgue va a regresar y será juzgado usted. Así que solo para responder esta pregunta, para tratar con eso un poco, esas son ideas que yo tengo. Hermanos, un poco de ayuda. Bueno, yo quiero tratar con la idea de cuando vemos a otros ministerios. Años atrás el Señor abrió la puerta para que yo pudiese tener un interés en mi corazón y yo luché con ello de estudiar esas doctrinas que ellos sentían que estaban incorrectas y eran falsas direcciones ya 30 y tantos años atrás. No fue algo que empezó ayer, pero yo empecé a indagar, a leer las escrituras de individuos que eran parte de esos movimientos y empecé a leer la historia, empecé a leer sus biografías, empecé a escuchar sus enseñanzas para realmente tener un entendimiento, no juzgando lo que hacen con uno o dos mensajes o un libro que escribieron, sino viendo el principio de su ministerio, su vida durante el ministerio y aun cuando avanzaron en edad. ¿Por qué es importante? Porque la gente evoluciona y cambia mientras aprende más de la palabra de Dios. Sí, amén. Obviamente hemos anexado el entendimiento por la revelación del mensaje de la cruz en lo que tiene que ver con cómo vivir para Dios. A eso le llamamos santificación. Pero cómo crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor y entendemos al Espíritu Santo y cómo opera 40, 30, 50 años atrás, la iglesia no sabía eso o no los aplicaba en la totalidad, No, ¿no? correcto. Entonces operaban en aspectos de la ley, pero aún se predicaban mensajes sobre la salvación. Gente recibía oración y era sanada. Dios estaba usando a esos individuos en la obra y el ministerio, aunque tal vez el mensaje estaba incompleto como el de todos nosotros, ¿no? Pero lo que buscaba y el Señor me mostró es que no estaba buscando juzgar a la persona, pero el mensaje que iba en una dirección equivocada era si estaba atrayendo gente a Cristo o estaba haciendo a Dios el enfoque exclusivo de lo que estaba enseñando o traía elementos del mundo a su enseñanza que puede traer eso entonces levadura al pueblo. Así que hubo un factor de discernimiento y si alguien me escucha desde que he estado aquí en el ministerio, aunque en ocasiones hablo muy fuerte, también he sido muy justo, balanceado en lo que presento, no solamente criticando, vamos a decir, por criticar a un individuo, pero si presentan una doctrina equivocada, el peligro que eso trae al cuerpo de Cristo. Y como lo hemos dicho aquí, los espirituales tenemos que juzgar, discernir todas las cosas. Es responsabilidad nuestra, ¿no? Somos responsables ante Dios nosotros mismos, pero a la vez yo no voy vamos a decir, a desechar a mis hermanos que no entienden el mensaje de la cruz, porque Dios nos ha dado esto simplemente porque no Sí, lo entienden. sí, amén. Cada uno de estos hombres, John, están predicando la cruz hasta donde la conocen, precisamente. Y usted ha ganado millones al Señor durante los años en lo que Exacto. refiere a su ministerio, ¿no? He visto sus cruzadas, he visto creo que todas, y estuve en varias, pero lo digo de esta manera, no siempre he percibido la presencia de Dios, siempre he sentido un mover del Espíritu Santo y he visto el resultado de la gente siendo salvo, vidas transformadas. Pero cuando usted entonces llega con el entendimiento de cómo vivir para Dios, para mí anexó al mensaje, no le removió Sí, ni amén. disminuyó su predicación de salvación, Sí, anexó. Y como pastores, nuestro púlpito tiene la responsabilidad de evangelísticamente de salvar, pero también tenemos la responsabilidad de ayudar a crecer el cuerpo de Cristo. Así que tenemos que hablar de esos otros temas. El dar es importante. La mayoría de los cristianos no entienden dar correctamente y y hay que eso hay que predicarse. predicarlo.
Paris predicó de sanidad el otro día. Excelente, sí. Y eso es algo que la fe viene por el oír. La gente tiene que escuchar esto. Así Correcto. que predicamos. El fundamento de todo eso es la cruz. Una persona que honestamente no se escucha, entiende y percibe que aunque la cruz no se mencione en cada frase durante la programación, el fundamento está en el entendimiento de la cruz. Dos cosas. ¿Qué es aplicación? Muchos de los escritos de Pablo eran aplicación de la cruz en la vida de la persona individualmente. Otra cosa es la paciencia. Todos nosotros hemos crecido, aún estamos creciendo, y para que veamos y critiquemos y digamos yo sé más que ustedes. ¿Qué es eso? Bien, Miren, una vez más, permíteme decir algo, comentar algo acerca de lo que dijo John, y lo he dicho en el programa varias veces en los últimos meses, porque al pasar por las preguntas que hemos tenido y le venimos a usted a preguntar, mire, cada miembro del cuerpo de Cristo que sea nacido nuevo así es. tiene valor, un inmenso valor, profundamente. Sí, claro que Ah, sí. no hay muchos de nosotros. Así Y es. si la persona está en relación con Cristo y está en un estado débil o desinformado, la Escritura siempre nos dirige a los informados y a los fuertes para que vengan junto al débil y al desinformado. Por ejemplo, Priscila y Aquila se reunieron con un hombre que es poderoso en las Escrituras, llamado Apolos. Así Y la es. Biblia dice que Priscila y Aquila, no voy a entrar en detalle, pero Priscila y Aquila le enseñaron el camino de Dios más perfectamente. Lo que no hicieron fue verlo y decir, bueno, tú no sabes lo que necesitas saber, así que tú no tienes valor. Apolo terminó siendo uno de los predicadores y oradores primordiales del primer siglo en la iglesia primitiva, pero fue porque alguien vio donde él estaba, vio y dijo, ¿saben qué, hermano? Amamos lo que sabes. Obviamente es un experto en las escrituras del Antiguo Testamento, es poderoso en las escrituras, celoso por Dios, pero después vinieron a él y lo animaron y Apolo lo tomó y siguió adelante. Algunas de nuestras relaciones, hermano Swagger, tienen que ser así. Así Tienen es. que ser esa ayuda hacia los demás. Ahora, si alguien no quiere esa información, la mayoría del tiempo ellos mismos se van a apartar. Usted no va a tener que preocuparse de que van a regresar una y otra vez porque no van a querer lo que sea que usted esté enseñando y predicando y esa relación terminará desapareciendo. Pero siempre en la escritura, sea en el matrimonio, 1 Corintios 7, o si es en el proceso de enseñar e instruir al desinformado o al débil, Romanos 14, todo eso es un ejemplo de que el más fuerte, el espiritual, el que sabe, es llamado a llegar a esa persona que no sabe, no para ser ofensivo y rechazarlo, no. Nos convertimos en jueces de nosotros mismos y nos vamos a devorar entre nosotros mismos si lo hacemos. Y ese no es el reino de Dios, eso no lo es. Así que en mi evaluación de lo que yo trato de hacer, a lo largo de los años yo he ido a cualquier lugar, he ido a cualquier denominación, he ido a cualquier lugar que me ha llamado y me ha hecho la invitación. Ahora, la mayoría del tiempo, desde el año 2001, he viajado, así que los últimos 22 años, desde que me llamaron, lo que querían era el mensaje de la cruz. En los primeros 15 o 20 años era predominantemente, pero con la expansión de SBN, ahora me encuentro en iglesias rurales que no tocan música como nosotros, en iglesias modernas que tienen una escena y un trasfondo diferente al de nosotros. He estado en iglesias proféticas donde ellos tocan el shofar antes del servicio y, y he hallado que ellos son personas serias, maravillosas y que temen a Dios. He estado en servicios en donde han tenido bandas maravillosas y he estado en servicios donde la banda era rural y el líder de la alabanza y la adoración era un hombre de 92 años con un acordeón y con una guitarrita y era el último de los jóvenes de antaño y él nos
dirigió en alabanza y adoración y el Espíritu de Dios llenó ese lugar. Esta Así gente es. en el cuerpo de Cristo tiene valor. Y si vemos a alguien y decimos, usted no está diciendo lo que yo estoy diciendo, usted no sabe lo que yo sé. Realmente, sí, en serio. Miren, hubo un día en el que mucha gente no sabía qué era lo que estábamos aprendiendo. Y si no hubiera ido a esas localidades, y si no hubiera ido a esos lugares, y si no hubiera ido a entrar a denominaciones que ahora mucha gente está criticando por tener esa relación, nunca sabrían qué es lo que nosotros tenemos. Pero sí, pero miren, como líder de este ministerio, y yo he hecho esta pregunta y espero que no le importe que yo lo haga público. Cuando usted invita a alguien a predicar en su plataforma que no conoce el mensaje de la cruz, ¿qué está en su corazón? ¿Qué está en su mente? Bueno, yo quiero que lo conozcan. Y usted siente, ¿Cómo? y usted siente que hay una conexión, y esa conexión les da la oportunidad, Sí, claro, y ese es su definitivamente. motivo. Bueno, pero hubo un tiempo que yo no, y sé que tengo mucho más que entender, pero había un tiempo cuando yo que no conocía la cruz en lo que refiere a cómo vivimos para Dios diariamente. No lo sabía, pero Dios me usó para tocar una gran parte de este mundo para Cristo. ¿Y Correcto. qué íbamos a decir? Deséchenlo, no vamos a... No. Cuando esa gente viene, ¿qué sucede? No se trata de predicar en la plataforma nada más. Hay interacción con gente aquí. La mayoría, muchas de las veces están en este programa y escuchan enseñanzas. Así Así es. que Sí. hay mucho que puede lograrse. No solamente eso, pero esos individuos, particularmente representantes de sus denominaciones, y mucha gente sintoniza y los ven a ellos mientras predican aquí, verán otras programaciones y serán introducidos al mensaje de la cruz. Son Son hombres, hombres y mujeres de amén, Dios y sí, sí predican la cruz, correcto, pero no predican toda la cruz o no precisamente. todo el tema. Sí, correcto. Voy a leer algo que tiene que ver con el tema. En el capítulo 18, en el libro de los Hechos, dice, y cierto judío llamado Apolos, nació en Alejandría, un hombre elocuente, conocedor de la palabra, llegó a Éfeso. Este hombre fue instruido en los caminos del Señor, con fervor en su espíritu. Él enseñó diligentemente las cosas del Señor, conociendo solamente el bautismo de Juan. Y él comenzó a hablar firmemente en la sinagoga, donde Aquila y Priscila habían escuchado, le llevaron a él, le expandieron a él el camino de Dios más perfectamente. Anexaron lo que él no entendía, pero lo que él tenía, Dios lo estaba usando. Dios tomó a ese individuo y a él le dio la oportunidad de tener un Priscila y Aquila para compartir la palabra. Ellos habían aprendido con Pablo las cosas de Dios y cosas que él todavía no conocía. Yo veo un cambio en algunas de las personas que han venido aquí a ministrar. Algunos pelean contra el cambio, pero veo un cambio. El mensaje de la cruz efectualmente está haciendo una vida en sus vidas, un cambio en sus vidas, y está haciendo realmente un cambio en las denominaciones que representan. Realmente nunca he sido parte de una denominación, pero veo a la gente y cómo el mensaje les afecta. Para mí es un gran beneficio para la Sí, situación, ¿no? y hay una diferencia también. La escritura lo dice todo, que usted mencionó, hermano Swagger. Y dijeron, el Señor ha hablado solamente por Moisés, no ha hablado también por nosotros. Eso es, miren, ese ataque sobre la decisión de Moisés vino de un lugar personal, vino de un ataque a Moisés con la idea de decir, bueno, no nos ha escogido Dios a nosotros también, y nosotros podemos decir cosas y juzgar lo que se está predicando. Jesús dijo en Mateo 23 que aun si los fariseos os dicen algo que es de la ley, la palabra de Dios, hagan lo que digan, si es correcto, y es uno de los problemas que tenemos, individuos que no ven valor en otros creyentes que una vez más no conocen el mensaje de la cruz tal vez, pero están enseñando la palabra de Dios. Escuchen a Jesús, él dijo, aun si los fariseos están predicando la ley, hagan lo que hagan, perdón, no, lo dije mal, perdón. Él dijo, escuchen lo que están diciendo, escuchen, observen lo que están diciendo. Él les está dando el mandamiento que deben juzgar la escritura. Mi punto es que tenemos que
siempre debemos darle la bienvenida al escrutinio como ministerio, siempre para añadir mi opinión, ¿verdad?, a lo que se está predicando. Es una diferencia de atacar a la persona. Hay una Así es, diferencia allí. exactamente. Miriam atacó a la persona, Miriam atacó a Moisés. Miriam atacó a Moisés porque ella ah, tenía una premonición consigo misma diciendo, no todos podemos tomar el lugar de Moisés. Y no se puede. No, no podía. No, eso viene y ahora, eso existe, eso ciertamente existe. Pero siempre, yo diría, en términos generales, siempre es un juego libre juzgar lo que se está predicando, diciéndolo así. Y yo diría, yo poniéndome a mí mismo ahí, yo he dicho cosas en el púlpito del Centro Familiar de Adoración que yo voy a casa y cuestiono si eso estaba bien o no. Eso debe suceder todo el tiempo, ¿verdad? Pero si alguien viene y me dice, sabes que no estás predicando el mensaje de la cruz, yo probablemente, bueno, no me voy a poner nervioso si señalan algo que estoy diciendo que no se alineó con el mensaje de la cruz. Y todos tenemos que ser hombres y mujeres fuertes, lo suficiente para decir que a veces las cosas que decimos en el púlpito tal vez no se alinean con la escritura. Y en ese caso es campo libre ser juzgado, porque es la palabra de Dios. Pero como una persona es juzgada, eso es muy importante. Hay una diferencia y aprendí esto en el 9º grado. Papá vino a FCA y enseñó en el libro de Romanos. Se le llama juzgar el juicio justo. Y hay dos diferentes maneras de cómo juzgamos. Una de las maneras que existen es esta. Es juzgar lo que está sucediendo para poder elevarse uno mismo. Y eso es exactamente lo que Miriam estaba haciendo. Estás atacando lo que está pasando para elevarte a ti mismo. El otro tipo de juicio es el tipo de juicio que es edificante. Es yo voy a hablar esto, yo voy a criticar o analizar, pero lo voy a hacer con amor y lo voy a hacer con el propósito de edificar y de ser de ayuda. En el campamento del que usted está hablando y todos hemos enfrentado esta situación, creo que hay una lucha. Es un ataque, no es con el propósito de edificar. Es un ataque sobre, usted ha dejado el mensaje de la cruz, pero es con el propósito, como yo lo puedo interpretar, de elevarse ellos mismos para poder atacando a otro. No parece como que eso que se está diciendo contra el ministerio es con el propósito de ayudarle a la gente, que es lo que debemos estar haciendo. Y viene más que nada, como usted ha dicho muchas veces, y no de parte de todos. Yo creo que muchas veces algunas de las cosas que dicen son válidas. Es mi opinión nada más. Creo que deben ser juzgadas. Y creo que la gente aquí puede ser un poco muy, muy, eh, bueno, la gente puede enojarse por cualquier cosa cuando la gente dice algo y no, nosotros debemos dejar que la gente critique y que pregunte. Ahora, si lo que usted predica es de Dios, va a Uno no se tiene que preocupar que la gente lo va a Sí, criticar sí, porque de la cualquier gente lo va a manera hacer. suceder, sí. Pero el punto simple es este. Hay una diferencia entre atacar a la persona y juzgar el mensaje. En el ámbito del mensaje, creo que cualquier cosa que alguien diga debe ser juzgado, debe ser Debe de ser evaluado. debe ser claro que evaluado, sí. sí. Y quiero decir esto. Yo entiendo algo del problema, entiendo algo del corazón de aquellos que están allá afuera confundidos, lo entiendo. Entiendo. Entiendo que algunos de ellos tienen preguntas que no entienden a veces. Asociaciones tampoco. Pero al final del día yo siento que todo esto se regresa a una confianza de usted personalmente, hermano Swagger, a Claro través que de los sí. años de poder evaluar y filtrar las cosas. Y yo creo que a veces, una vez más, la gente está confundida. Creo que algunas de las preguntas que ellos dicen que exageran demasiado cuando dicen que nosotros dejamos la cruz. Eso es ridículo, que hemos dejado el mensaje de la cruz. Lo enseñamos todos los días. Pero Varias horas al sí, día. es tan ridículo como puede llegar a ser. Pero al mismo tiempo, la confianza, una vez más, Dios lo ha llamado a usted para analizar y trabajar y ayudarle a otra gente, y creo que esa es la gran diferencia. Sí, Bien, nos quiere la pausa, pero cuando regresemos, quiero dar un poco de testimonio de algo que va a ser de mucha ayuda, Muy bien, pero muy es bien. importante. Ya volvemos.
Muy bien, usted quiere decir algo. Bueno, sí, una vez más, miren, es muy importante que la evaluación de nuestro liderazgo se presente y se manifieste, o lo presentemos más bien. Hemos hablado de esto en reuniones del personal, hemos hablado de esto en persona con usted. Y la decisión de tener asociaciones o de permitir a alguien en la plataforma, hemos hablado de ello. Ahora, lo que yo no voy a hacer es comenzar a transmitir al aire acerca de esas conversaciones. No es Claro, asunto de claro, nadie. claro. Todo el liderazgo va a tener que tomar ese tipo de decisiones y yo estoy de acuerdo con Joseph. Debemos permitir escrutinio y no solo ser defensivos. Tenemos que permitir que se permitan Ujú. esas palabras. Hay que Así evaluarlas, es. pero hay que hacer lo que uno sienta que el Señor está dirigiendo a hacer. Y yo he hablado con usted, he hablado con el hermano Donny, y esos son los dos principalmente que son los que toman las decisiones finales y yo escojo creer en mi liderazgo, yo escojo confiar en ellos después de hablar acerca de esta conversación. Y el evento, y yo no voy a entrar en lo de diferentes nombres, pero lo que no entendemos a veces es que algunos de los hermanos que estuvo aquí no hace mucho vino y él no estaba viendo la cadena, realmente nunca la había visto, no sabía qué era lo que estaba pasando, pero él en oración, el Señor le dijo, ve y honra al hermano Swagger. Bueno, y él no lo conocía, no tenía conexión con usted. Entonces él llamó a uno de los hombres que él conocía, que tenía una conexión con usted, y pidió venir con él. Y cuando él vino, usted le pidió que viniera en los programas con nosotros. Y yo no sé qué era lo que él estaba esperando, pero yo podía ver que él no sabía ni conocía, así que es obvio que no estaba viendo la programación, no sabía que Joseph cantaba. Cuando él me saludó, bueno, lo impactó porque él tuvo que ver y decir, bueno, no hay dedos allí. Bueno, si usted no sabía que no tengo dedos y que Joseph canta, usted significa que no ha estado viendo. De cualquier manera, él vino y estuvo con nosotros en el programa, fue parte de todo esto y fue una experiencia muy linda. Comenzó a hablar y él comenzó a contarme una historia porque yo podía ver que habían cosas que estaban pasando en su vida. Él nació y creció en el movimiento de santidad fuerte y estricto. En el año 2000 ni siquiera podía orar sin tener una camisa de manga larga. Pero eso ya estaba A dentro, menos que penetrado, tuviese a una menos camisa que de manga tuviera largas. esa camisa de manga larga. Y mientras estábamos aquí hablando y enseñando el mensaje de la cruz, y él escuchó, yo escuché algunas de las cosas que él dijo, él comenzó a hablar acerca de cómo Dios había tratado con él, acerca de la gracia, cómo Dios había tratado con él, acerca de el movimiento de santidad y cómo habían cosas que no estaban funcionando. Y De la misma manera que trató contigo sí, 30 pero esto años fue, atrás. sí, exacto. Pero este era un hombre que ha estado en el ministerio y ha funcionado en el ministerio predicando a Jesús como salvación Ujú. desde hace muchos años. Miren, Dios no deja a la gente allá afuera nada más. Y viendo personas Y salvas. sí, así es, efectivamente lo estaba haciendo. Y aún así él estaba aquí y yo estaba dándome cuenta de que él estaba en transición, así que fuera de las cámaras yo le hacía preguntas, yo le decía, bueno, ¿cuándo fue que los cambios comenzaron? Bueno, como en el año 2000, 2010, yo comencé a ver que era la gracia, era la fe que realmente hacía la diferencia, no eran todas estas otras cosas legalistas que hemos hecho desde hace años. Entonces, yo soy un hombre, bueno, él no lo dijo, pero estoy aquí sentado y pensando, bueno, este es un hombre en transición. Él está predicando a Jesús, él está declarando a Dios en cuanto a salvación en Cristo. Y él está en transición y luego el Espíritu Santo dice, ve a Baton Rouge. Y él no sabe nada acerca de nosotros, Ujú. pero cuando él llega aquí, él se sienta aquí a mi derecha, una semana se sienta también en la otra programación del estudio en la palabra, toda una semana, y él va a Francis Amigos y está en ese programa y durante el programa el hermano, bueno, él menciona que sí, sí, uno tiene que ayunar para poner a la carne bajo sujeción. Y su hijo, que dice que no tiene filtro, en televisión en vivo dice, hermano, yo le amo, pero eso no es correcto. Pero no, Así es, no, Donnie. con filtro. Esto es Donny Swagger con filtro. Él gentilmente guía a este hombre al hecho de That's que el it. ayuno no nos liberta del pecado. ¿Y qué respondió él? Bueno, su respuesta fue buena.
Pero la primera vez que usted escucha algo que sea contrario a lo que usted sabe, por favor, miren, permita que eso penetre el corazón, pero gente que es sensible al Mm, Espíritu Santo, gente que quiere aprender, sí. gente que está en transición, tiene que estar alrededor de gente Mm, que conoce para que puedan mm, comenzar a cambiar qué es lo que ellos piensan. Este hombre es un hombre en transición. Él ya es un ministro efectivo. Él es de gran valor para el cuerpo de Cristo claro que sí. y él puede ser de un valor mucho mayor y ese es el tema. Así es. Miren, ninguna de estas personas necesariamente ve y como usted lo mencionó, yo solo siento que, bueno, la confianza en su decisión y la decisión del hermano Donnie tiene que tiene que sentirse de nuestra parte. No significa que nos postramos ante ustedes y no tenemos preguntas. No, sí tenemos preguntas, hay que llevárselas al Señor. Si no nos gusta lo que está sucediendo, hay que orar. Pero atacar y denigrar su ministerio para juzgarlos y al mismo tiempo levantarse uno como la respuesta, eso es lo que Joseph estaba mencionando y diciendo que tenemos que tener cuidado con eso. Es realmente, abre mucho los ojos esto, hermano Swagger. Los primeros 10 capítulos de Hechos, Dios usó a estos discípulos y ellos no tenían el entendimiento correcto de la santificación, los apóstoles. Y para mí es así de simple, hermano John lo dijo anteriormente, tenemos un grupo que no ve valor en nadie, que no entiende la santificación correctamente y eso está mal porque Dios no dejó de hacer milagros a través de los apóstoles cuando desconocían lo que desconocían. Y el hermano que usted mencionó, Dios, la unción del Espíritu Santo en ese hermano, la siento ahora pensando en cómo Dios lo usó en tanto. Bueno, yo tuve que cambiar mi mensaje el próximo mañana para la campaña y el Espíritu de Dios lo unció de una manera poderosa y lo interesante, si usted escucha su mensaje, el Espíritu de Dios estaba guiando sus palabras para enseñar la cruz y predicar la cruz. Y Él hace eso, ¿no? Es una evidencia de que Dios se mueve en la vida del individuo y todo lo que Él dijo, que Dios lo trajo aquí y lo movió en esta dirección de una manera desconocida para Él, ¿no? Correcto. Ninguno de nosotros tenemos la última palabra en el Evangelio. Amén. Realmente nadie la tiene. Todos estamos en un estado de aprendizaje. Así No es. importa cuánto usted conozca, tiene mucho más Sí. que conocer. Tenemos el entendimiento de todo de la No, profecía bíblica, no. todo lo que va a suceder en el futuro, no de ninguna manera. Yo quisiera pensar que lo que yo creo es correcto, claro, realmente, pero tengo suficiente sentido para saber que hay cosas que tal vez no las tengo correctas, Lo ¿no? que Joseph acaba de decir fue bíblico y realmente muy importante. Cuando Pablo, que conocía el mensaje de la cruz, Sí. vino a, A él Dios se lo entregó. exacto, vino a su relación en Jerusalén, regresó a la palabra de Dios para estudiar lo que Pablo entendía. Él dijo en Gálatas 2 que no fue a Jerusalén para presentar su doctrina hasta que el Señor lo llevó por revelación, porque él entendía que estaban en contra una de la otra y habría gran daño a Así lo que es. Dios quería. Así que Dios es paciente, longánime, es gentil, es apto para enseñar, lo cual le dice a Timoteo, perdón, segunda Timoteo capítulo 2. Él es, él es amoroso, él es fuerte, pero él no se compromete. No hay que comprometer lo que uno cree cuando estemos alrededor de la gente. Y él es fuerte en eso. Y si la gente se equivoca, tenemos que decir algo en el espíritu correcto y en el momento adecuado. Pero Pablo se esfuerza y se esmera para traerle el evangelio a todo el mundo. 1 Corintios 9, él dice, yo soy un siervo a todos los hombres. Entonces, cuando estoy con el judío, seré como judío. Él no se Mm, comprometió, él vino junto al judío para traer su mensaje. A aquellos bajo la ley, yo me convierto como aquellos bajo la ley. Pablo no estaba en contra de despojarse de su libertad un poco y no comerse un emparedado de jamón o de tocino entre ellos. Él dijo, para los que no están bajo la ley, yo me convierto como un gentil. En ese mismo pasaje, él le dijo a los débiles, yo me hago débil. Miren, nosotros somos llamados a ir donde ellos están, no ser como ellos, no a comprometernos, pero encontrar la manera de llegar hasta donde está la gente. ¿Por qué? Para ganar a algunos. Todo esfuerzo
estamos haciendo ahora mismo no va a ser exitoso. Toda extensión de la verdad de la gente no se va a aceptar. Pero de acuerdo, como yo veo la escritura, si yo soy el que tiene el conocimiento, yo tengo que ir al judío, tengo que ir a aquellos bajo la ley, tengo que ir a aquellos que no conocen nada, tengo que ir hacia el cristiano que está en debilidad y no entiende la libertad, y yo voy a ir a ellos para que tengan la oportunidad de ver y escuchar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. La cosecha que viene es muy grande. Usted lo acaba de decir, ¿no? Y nosotros tenemos que alcanzar Muy a bien todos dicho, muy bien aquellos. dicho. No es para los del ministerio solamente. Esa cosecha viene y se acerca más que nunca. Y eso es lo que yo creo que Dios está alineando, porque vamos a estar recogiendo una cosecha. Yo creo Amén, eso, como el mundo amén. jamás lo ha visto. Quiero leer Quiero, esto, algo que Loren mencionó, algo muy similar que Pablo escribió a Timoteo, en mansedumbre, instruyendo a aquellos que se oponen a sí mismos. Si Dios quisiera dar arrepentimiento al reconocimiento del adelante, adelante. versículo 24, y el siervo del Señor no debe tener contienda, sino ser gentiles bajo todo hombre, aptos para enseñar pacientemente. Ese es el deseo de venir y ver a la gente crecer. Es el punto de vista maduro del cristianismo. Es realmente ese deseo de la gente de querer crecer en Cristo. No que mi ministerio crezca, sino que la gente Sí, crezca. Y como Joseph resaltó con Miriam, un punto muy importante. Muchas veces mucha gente critica a los demás para elevarse ellos mismos. Y eso es yo queriendo y Pablo queriendo que los demás crezcan. Si ese no es el corazón, tenemos el corazón que tuvo Cristo. Los discípulos dijeron, hay personas reprendiendo demonios en tu nombre. Les dijimos que se detuvieran y Jesús les dijo, no, si no están en contra de nosotros, están a favor de nosotros. amén, así es. Hay mucha gente que criticó a Pablo en los últimos libros, el libro de los Hechos, cuando él entró al templo a, Sí, la purificación. a la purificación y todo ese proceso. Cuando lo leemos, francamente, yo creo que Pablo no debiste de haber hecho eso, pero yo creo que Pablo conocía más de la situación que yo. Pablo, permítanme, y no quiero decir demasiado con esto, pero Pablo, cuando él se rasura la cabeza, es la conclusión del voto, tal vez un voto de Nazareo en números, es el final de su tercer viaje misionero. Él se apresura para regresar a Jerusalén para el día del Pentecostés, no para que pueda estar en las calles de Jerusalén y decir, están pecando porque están observando una fiesta de Pentecostés, sino para participar en ella y tal vez sentarse a la mesa y decirles qué es lo que se había cumplido en Cristo. Él recibió críticas. Sí, claro, él hace el rito de purificación y, y otras cosas que Pablo ha hecho me muestra que no predicó en contra de la ley, él predicó en contra de la fe en la ley. Y eso es lo que Pablo, y bueno, el hecho de que estamos en un nuevo pacto. Entonces, él balanceaba todo y él tomó la persecución. Aún el día de hoy, la gente aún dice, Pablo no debió haber hecho eso, cuando no reconocen que era lo que estaba diciendo en 1 Corintios 9. Yo, como judío, Sí. y miren, al entrar a ser parte del rito de purificación, él tuvo la oportunidad, en cuanto a lo que yo sé, por primera y única vez, de tratar con el tema de la ley a la iglesia en Jerusalén. Santiago estaba dándole la oferta y todo lo que tenía que hacer era mostrar respeto por la ley. Y eso no era un compromiso. Pablo respetaba la ley, es santa y es pura y es justa. Pero Pablo era un hombre de libertad, no estaba atado a la ley. Y su libertad se extendía a la habilidad de ser como judío, como aquellos bajo la ley, como un gentil, yendo a aquellos que son débiles. Nuestra libertad nos permite hacer estas cosas. Pero yo temo que algunas de las personas hubiese crucificado a Pablo. Él arriesgó su vida para tratar de predicarle el evangelio a los judíos en Jerusalén. Él fue para allá y lo iban a matar. ¿Y qué? 2 o 3 veces fueron los soldados que salvaron su vida. Él salió de su camino para tratar de predicar el evangelio. Bueno, permítame decir lo siguiente, ya al final, ustedes están siendo muy amables cuando hablan. Yo creo que
con lo que se empieza a hablar, me gusta decir, yo conozco muy bien a lo que se está refiriendo. Ellos no tienen una plataforma, realmente no la tienen. Y si, si no pudiesen poner videos en los medios sociales, no tuviesen, les gusta la atención, y en todo momento que le mencionen a usted o esa cadena, les da atención. Y pueden poner cualquier otra cosa, pueden decir cualquier otra cosa, pueden hablar de cualquier otro tema y nadie le pone atención. Pero cuando mencionan este ministerio y a su persona, eso trae atención y les gusta eso. Eso le agrada a quien ellos piensan que son. Dios no los ha llamado a ser un predicador de Facebook. Lo que hay que entender es que nadie le pone atención a ellos. Deben de dejar de hacer lo que están haciendo y deben de buscar al Señor e interceder por este ministerio, que Dios sí ha dado una plataforma, sí Dios ha llamado y está tocando al mundo, y eso resolvería todo este problema que estamos discutiendo hoy. Sí, pero sí quiero decir que algunas de las preguntas son legítimas. No debemos rechazar la evaluación, eso no hay problema. Pero algunas de las preguntas no Pero solamente son para drama, eso. realmente es drama y no se logra nada al final del día. Creo que es el punto. Y la razón que lo sabemos es por el resultado. Realmente deberían de dejar de hacer eso y tomar una posición distinta. Y recordar a Miriam esa situación. Exacto. Y Dios defendió a Moisés. Él no tuvo que defenderse. Exacto. Se nos terminó el tiempo. Yo Vamos a continuar después de mañana otra vez. Mañana vamos al Bibliatón. Vamos a ir a Romanos capítulo 14. No tuvimos mucha oportunidad de hacerlo hoy, pero oremos porque algo se lleve a cabo que haga al Señor Jesús más real a corazones y vidas. Eso es lo que cuenta, nada más es importante. Les amamos, quiero que lo sepan y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Le doy a Él la honra y la gloria. Gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.